buenas tardes. Mi nombre es Adriana, yo hago parte de un grupo de estudiantes. Estamos en el ciclo de Geopolítica y Negocios Internacionales. Mis compañeros son Yubelia Bello, Camila González, Andrés Roberto y pues yo que voy a encargarme de la entrevista esta tarde. Hoy vamos a entrevistar al doctor Luis Alejandro Arévalo. Él es el director de la Internacionalización y Relaciones Institucionales de la Universidad EAN. Doctor, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Nuestra entrevista, pues como ya lo mencioné, tiene que ver con el bloque de Geopolítica y Negocios Internacionales. El tema que vamos a tratar es la importancia de los estilos de comunicación, la organización hacia el tiempo y la tolerancia hacia el cambio. Entonces, doctor, por favor, cuéntenos por qué es tan importante su área para la Universidad de EAN. Bueno, pues la internacionalización es de crucial importancia para cualquier universidad, no solo porque la universidad por definición ya es el espacio de la internacionalización, es decir, el conocimiento universal que se actualiza día tras día, mes tras mes, año tras año, es el que hace posible que hagamos el ejercicio de la academia, el ejercicio universal de la educación superior. Eso quiere decir que por solamente estar en una universidad, uno ya está en un territorio internacional de cierta manera, está actualizado con los contenidos de las disciplinas a la fecha, y obviamente eso es un reto también de la universidad, por lo cual cualquier oficina internacional en una universidad es vital para apoyar ese proceso de actualización, de constitución de redes globales, de permitirle a los estudiantes y a los docentes estar conectados con la realidad de su profesión, de su área, y por qué no, pues también darle a conocer a la comunidad internacional y a las otras universidades con las que tenemos relaciones, los avances que también tenemos aquí en Colombia y los avances que podemos compartir en nuestras disciplinas que somos fortaleza. Por supuesto. Doctor, por favor, pues dando ya entrando un poco en nuestro tema, respecto a los estilos de comunicación, doctor, ¿cuál sería su opinión sobre la importancia de la comunicación en los negocios internacionales? Bueno, ya en cuanto a negocios internacionales, pues la comunicación es la base de cualquier negocio, valga la redundancia, porque hay unos estándares internacionales que yo le llamaría unos estándares cosmopolitas de comunicación. Entre ellos, pues debemos contar los que nos facilitan las tecnologías de la información. Obviamente están los mails, que sería pues una herramienta en este momento ya un poquito cada vez más en desuso, hay que decirlo, para los negocios internacionales. Estarían las videoconferencias, que digamos que son una herramienta muy útil porque reemplazan ese cara a cara que genera confianza en las audiencias internacionales, con todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Nuestros interlocutores en cualquier otro país se pueden hacer una mejor idea de la seriedad de su interlocutor, de la coherencia, de la transparencia de lo que se le está ofreciendo o las oportunidades de negocio que se están explorando. También existen pues todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que hasta cierto punto a un nivel informal y formal van cobrando cada vez más importancia. Por ejemplo, las redes dedicadas exclusivamente a negocios y a los profesionales como LinkedIn definitivamente se están utilizando para acercar a los clientes con sus potenciales proveedores o a sus pares para establecer relaciones de negocios internacionales. Cada vez más, por ejemplo, se reemplaza el uso de la tarjeta de presentación con el simple contacto en LinkedIn. En mi experiencia profesional en otros países haciendo relaciones internacionales y o negocios, a veces uno ya no carga tarjetas, sino simplemente con su teléfono le pregunta su nombre y lo ubica en LinkedIn y ya estamos conectados, profesionalmente hablando, que es distinto a otras redes que son más dedicadas a los temas sociales o familiares incluso, o de círculos de amigos. Luego pues existen pues también las otros tipos de redes que son más instantáneas, como redes dedicadas a los negocios, a temas de bolsa, a temas financieros, que son redes que le permiten a uno tener una información real y verificar efectivamente si lo que está hablando con su interlocutor es real. Por ejemplo, cuando una compañía cotiza en la bolsa, etcétera, pues allí la comunicación, digamos, que se basa y se fundamenta también en esos medios digitales. Y pues finalmente diría yo
que ya cuando están todos los elementos alineados, intereses temáticos, oportunidades de negocios, solidez de los socios, transparencia y comprensión intercultural, pues llega uno al encuentro personal, al tete a tete, al face to face, y ese encuentro, pues a mi manera de ver en el siglo XXI ya debe ser para concretar. Es decir, si yo ya me voy a encontrar personalmente con un interlocutor global, pues aspiraría yo que fuera para concretar o para hacer la última fase de un proceso de negociación, por lo cual la comunicación apalancada en nuevos medios debe ser el pan diario para alguien que trabaja en negocios internacionales. Doctor, vemos que esta experiencia es muy amplia, definitivamente. Doctor, cuéntenos por favor, ¿cuál es la importancia de la comunicación verbal y no verbal en los negocios? Sí, mire, cuando hablamos de negocios internacionales, hay unos aspectos interculturales a tener en cuenta de vital importancia. Le pongo un ejemplo. Si estamos haciendo negocios con alguien del mundo musulmán, está claro que el mejor interlocutor no podría ser una mujer. Fíjese usted, por cuestiones culturales, para ellos los negocios son mejor con hombres y digamos que se sienten un poco incómodos a negociar con mujeres en nivel internacional. También cuando van a negociar con mujeres, hay una anécdota célebre de la presidenta Dilma Rousseff con el presidente de Irán, y es que pues el presidente de Irán la saluda y ella le extiende la mano como gesto formal occidental entre presidentes, y el presidente de Irán le da un paso hacia atrás, ¿no? Porque su cultura no le permite tocar a las mujeres de esa manera. Sí. Entonces, obviamente el lenguaje no verbal juega mucho, por ejemplo, con los orientales, con los japoneses, con los chinos. El lenguaje no verbal es clave. Ellos siempre hacen una reverencia, una venia, como un gesto de saludo y de aprobación. Y nosotros quizás ese gesto no lo tenemos. Nosotros vayamos a tocar la mano, para ellos puede ser un poco más ya cuando hay mayor confianza. Y pues obviamente gestos como levantarse de la mesa en una charla, en una conversación como esta con una audiencia internacional, pueden ser mal interpretados, pueden ser vistos como un gesto un poquito rudo, un poquito como que no se ajusta a los estándares cosmopolitas. También el tema de mirarse a los ojos en ciertas culturas es agresivo, en ciertas culturas no es deseable hacerlo. Digamos que hay que conocer obviamente su interlocutor, el contexto en el que uno está. Muchas veces interlocutores con el que usted quiere realmente hacer negocios lo ponen a hablar con su asesor a pesar de que el interlocutor lo tenga usted de frente. Entonces usted se pregunta, pero bueno, yo vine a hacer negocios con usted, no con su asesor. Pero los modos culturales y corporativos en algunas regiones del mundo son diferentes. No obstante, hay estándares de comunicación no verbal que obviamente son etiqueta y diplomacia cosmopolita, y es lo que le permiten a uno pues el entendimiento intercultural, y son reglas mínimas de la comunicación no verbal, ¿no? ¿Cómo puede afectar una negociación el uso inadecuado del lenguaje corporal? Sí, depende del contexto, pero digamos que cuando uno habla de negocios, casi siempre es como una especie de partida de póker, ¿sí? Es decir, uno está haciendo un negocio internacional. Ahora, los negocios internacionales nunca suelen ser de poca monta, es decir, nunca suelen ser negocios pequeños, casi siempre son negocios con cifras importantes, negocios que superan los $500.000 y que pueden ir de ahí para arriba pues cientos de miles de millones de dólares, y esos son negocios que vale la pena tener en cuenta. Y por eso uno se traslada, y por eso uno explora otros países para hacer grandes negocios. De manera que allí, si tenemos en cuenta como si fuese una partida de póker, los jugadores analizan cualquier gesto que le haga su interlocutor para tratar de decodificar si el argumento o el negocio o el precio o la tarifa que está proponiendo va por el camino correcto. En eso los orientales son unos maestros. Ellos casi no emiten ningún tipo de gesticulación. Los latinos somos absolutamente emocionales, digamos que, y emitimos bastantes gesticulaciones. Algunos europeos también lo son, los italianos, los ingleses también lo suelen ser.
Y ahí uno se puede dar cuenta de varias cosas. Yo le pongo ejemplos. Yo estaba negociando con una señora de Escocia y en algún momento le dije, mire, yo creo que aquí necesitamos unos descuentos, y ella inmediatamente abrió los ojos como que dice, esto no se lo voy a dar a mi interlocutor, y yo ya entendí sin que me dijera nada, porque me abrió los ojos con un gesto de eso no lo puedo hacer, ¿sí? Lo que le recomiendan a uno en interlocución internacional es que trate de ser lo más neutral, y cuando se le venga a uno un ataque de esos, mueva los deditos de los pies, tenga un tótem en la mano, que suele ser un esfero o una hoja o algo para que uno por ahí canalice su emoción y su interlocutor no lo pueda uno descubrir en que no está de acuerdo tan rápidamente, ¿sí me van a entender? Sí. Entonces, eso suele ser importante para llegar a los mejores términos en un negocio internacional. Ahora, los latinos, particularmente en mi experiencia, ojo, en mi experiencia los peruanos, los bolivianos, los ecuatorianos, les gusta mucho que uno adorne la negociación, que uno hable de su contexto, hay una amplia charla previa antes de llegar al punto. A los chinos, por ejemplo, lo primero que le van a preguntar a ustedes es su familia a qué se dedica, su papá qué hace, y eso puede ser un poco chocante, por ejemplo, para un americano o alguien que está acostumbrado a la cultura de negocios norteamericana, donde los americanos van derecho al punto, lo cual puede ser bastante rudo para un peruano, un ecuatoriano o un chino. Fíjese usted la diferencia. Los americanos siempre lo van a saludar a usted con un "What can I do for you?". ¿Qué quiere? Mejor dicho, ¿para qué soy bueno? De una vez, ¿para qué me necesita? En cambio, un chino, un ecuatoriano, un peruano, no. Ellos van a estar más interesados en usted como persona y después pasemos al negocio. Si hay confianza como persona, y si le abro las puertas de mi empresa y de mi negocio, de lo contrario no. Y esos son matices en la comunicación intercultural que uno debe tener en cuenta cuando está haciendo cualquier empresa internacional. Pues, cambiando un poco pues, nuestro tema, en cuanto a la orientación hacia el tiempo, doctor, ¿cuál es su opinión de la importancia que tiene este concepto? Pues mire, definitivamente hay un estándar global, y más cuando hablamos de negocios, que es diferente a unas relaciones diplomáticas. Por ejemplo, si usted va a establecer relaciones gobierno a gobierno, obviamente el tiempo es importante también, y el respeto a las agendas y a los cronogramas, pero el tiempo es un poco más elástico, porque lo que usted está discutiendo no suelen ser problemas económicos ni negocios, sino suelen ser problemas culturales, de seguridad, de defensa, estratégicos, en donde el tiempo puede ser más flexible y más maleable, ¿sí? Pero cuando usted está hablando de negocios, usualmente negocios de importación, de exportación, de multinacionales, de compras, de fusiones de grandes empresas o bancos, el tiempo sí es medido al segundo y al minuto. Si usted hace perderle 1 minuto o 5 minutos a un presidente de una multinacional, pues básicamente usted tiene cerradas las puertas en ese negocio. Muchas veces las directivas solo te van a recibir por 3 minutos y 30 segundos. Es decir, el tiempo está absolutamente medido y contabilizado, porque son personajes que viajan por todo el mundo, viajan en sus jets o en primera clase, no pueden perder tiempo. Hay un dicho que lo dice todo y es "time is money", el tiempo significa dinero. Luego, eso es muy americano por supuesto, pero es un estándar global. Por ejemplo, responder un correo, hay unos estándares que dicen que los correos se deben responder por tarde 24 horas después. Si usted ya se demora 2 o 3 días, eso no habla muy bien de usted para hacer un negocio, porque así mismo como proveedor usted le puede fallar 1 día o 2 días, y en negocios eso es inadmisible. Fíjese que las grandes empresas de negocios globales, como por ejemplo Amazon, respetan el tema de los tiempos de entrega de sus productos como si fuera los 10 mandamientos. A mí me ha pasado, me llega un producto 1 día después de lo que yo pagué porque me llegara. Hago el reclamo y Amazon me dice: sí señor, no tiene que pagar nada, y encima venga, le regalamos algo por nuestra culpa, ¿sí? Eso, digamos que habla bien de Amazon. En nuestra cultura eso quizás no es así, y yo creo que debería ser el estándar global, en donde pues, el cliente se supone que siempre tiene la razón. Respetar los horarios, llegar 10 minutos antes,
Eso es típico de culturas estrictas como la japonesa, como la alemana, como la británica, incluso como la estadounidense. Pero hay otras culturas que les gusta hacerse esperar, ¿sí? Entonces, nosotros, no sé si, a mí me parece que es un poco negativo cuando hablamos de negocios, teniendo en cuenta que la gente tiene otras citas, otros temas, pero los latinos y algunos árabes, africanos también, les parece interesante el tema de hacerse esperar y hace parte del ritual de una negociación internacional. Si uno lo entiende así, pues debe esperar, pero si uno no lo entiende así, pues se va y posiblemente pierda el negocio. Claro. ¿Sí? Muy bien. Según su experiencia, ¿qué importancia le dan los empresarios al uso adecuado del tiempo? Porque creo que eso está dentro de la respuesta que nos acaba de dar. Yo creo que, hablando de empresarios, pues el uso del tiempo es vital. Yo, una hora que pierda yo aquí, puedo estar perdiendo 2 negocios más dentro de 2 horas. Y pues el ritmo de los empresarios internacionales es enorme, más cuando hablamos de ventas, de mercadeo. Es un ritmo que no da tregua y así como estoy hablando contigo ahora, salgo para otra reunión y todos los tiempos son absolutamente medidos. No hay tiempo de comer, no hay tiempo de dormir, duermo en el avión, almuerzo en el carro. Esa es la realidad de los empresarios globales de hoy en día y pues a medida que usted tenga más éxito, pues va a poder tener más tiempo para usted, ¿sí? Pero mientras que construye ese éxito, pues tiene que hacer ciertos sacrificios como esos. Bueno, doctor, cambiando un poco de tema y dándole pues espacio a la tolerancia al cambio, bueno, teniendo en cuenta que la diversidad cultural pues es un tema ahorita que nos compete a todos, según su experiencia, ¿qué tan tolerantes son las organizaciones respecto a los cambios que se generan de tipo, pues el que más nos toca a nosotros es de sistemas, pues social, porque ahora se está viendo muchísimo la diversidad en todas las organizaciones? Entonces, ¿qué tan tolerantes son las organizaciones frente a esos cambios? Pues mire, yo creo que son poco tolerantes. En realidad, si uno se fija cómo operan las multinacionales, le voy a poner un ejemplo, Michelin, que es la famosa empresa de neumáticos. Ellos no se fijan mucho en el tema intercultural, sino que tienen ya un plan previsto de su negocio. El ejemplo de Michelin es el siguiente. Ellos cuando van a ir a un país, por fenómenos de la globalización como la delocalización, es decir, sacar sus plantas de manufactura a países donde los costos de mano de obra sean inferiores, tipo América Latina o sudeste asiático, ellos llevan ya su planta y ya la llevan con acta de defunción. ¿Sí me van a entender? Es decir, no les interesa el impacto que van a causar en la sociedad nativa, por decirlo así, en la sociedad local, cuántos empleos van a generar y luego cuántos empleos van a hacer perder, sino que ya llevan todo un plan en el cual lo único que les interesa a ellos es bajar costos y lo del tema de la interculturalidad, digamos que es poco, o para no hablar de las petroleras o las empresas de minería, donde pues ese tema cero. La mentalidad de los mineros es voy, extraigo y me voy. Poco me preocupa el tema ambiental, el tema es decir, si puedo minimizar el gasto en eso, lo hago. Y hay países en donde la legislación y las instituciones son más débiles como el nuestro, entonces la capacidad de hacerles cumplir las normas ambientales es mínima. Entonces las empresas mineras prefieren violar la norma y pagar la multa antes que hacer los planes de manejo ambiental, de acercamiento con la comunidad, etc. Yo diría que las empresas son poco flexibles a la interculturalidad, tratan por el contrario de imponer sus normas y sus cuadros en formatos, lo que llamamos acá pro forma. Entonces la manera como yo hago negocios en Colombia debe ser más o menos la misma que en Filipinas, que en Indonesia, que en Malasia, y de eso se trata ser una multinacional en últimas, que usted tenga la misma calidad, el mismo estándar, el mismo formato en cada lugar. Fíjese usted casos como McDonald's. McDonald's, la multinacional de la alimentación, utilizó como estrategia comenzar a personalizar según la cultura donde esté sus productos, y parece que eso no ha resultado muy bien. Es decir, hacer la hamburguesa mexicanita, la colombiana, la hindú, ¿sí me voy a entender? Y parece que la cosa no les ha resultado muy bien, y ellos están pues replanteando para mantener su línea de la Big Mac, o sea, lo que ya la gente conoce. Eso por poner un ejemplo. Y ya en cuanto a cultura profesional,
yo diría que eso sigue siendo un reto para las empresas. Es decir, que si aquí viene una empresa japonesa a contratar personal colombiano, estén preparados para entender también las culturas en nuestro país, temas como las licencias de maternidad. En otros países son mucho más generosas, en Suecia, en Francia, son mucho más generosas que aquí. Entonces, y temas como la comunicación, como la religión. Digamos, usted va a ir a hacer negocios con una empresa que está en pleno Ramadán. Usted debe entender que estas personas no pueden comer durante el día. Y usted va con la aspiración de invitarlo a un almuerzo de trabajo, pues está totalmente equivocado. O cuando alguien viene de Arabia, de Jordania, en pleno Ramadán, a mí me ha tocado tener un interlocutor musulmán practicante haciendo un negocio en una mesa de trabajo, y pues digamos que en Colombia, no, pues demos la empanadita, ¿no? El juguito de mango, lo típico de acá, y el personaje se molesta porque él siente que es una ofensa a sabiendas de que él está en Ramadán, que los demás coman delante de él. Entonces más o menos le toca a todos los comensales hacer Ramadán porque el Señor está en eso y él es el invitado, el importante. Y en mi experiencia, en ese momento, caímos en un error grave, y fue que la gente que traía el agua, pues para el agua, como que se burlaban del Señor, como que decían, ay, sí, estoy tan mañoso, que le da por no comer, ¿no? Sí. Es su cultura y eso hay que respetarlo igual que la nuestra. Entonces digamos que yo no creo que seamos muy flexibles para eso. Creo que hay organizaciones que ayudan. En el mundo estudiantil está IESEC, que está diseñado justamente para eso, para entender mejor los modos y las formas de cada cultura. La ONU, pues ese es el espíritu de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y así, ¿no? Sí, pero es un tema que me parece que es un reto grandísimo, y por eso aquí en la universidad estimulamos a los estudiantes a que salgan, a que tengan experiencias internacionales, porque no hay otra manera de hacerlo, que usted viva y entienda que, qué sé yo, en un país africano se come con la mano, y es falta de respeto utilizar cubiertos, o no comer porque por su forma no lo permite, o que la carne en ciertos países se sirve casi cruda, y si así si a usted no le gusta, pues hombre, el viejo dicho, donde fueres, haz lo que vieres. Y eso es muy útil cuando hacemos negocios internacionales. Lamentablemente algunos no están listos para eso. Doctora, ahora que usted menciona lo de pues, el intercambio estudiantil, la movilidad estudiantil, ¿qué herramientas se le ofrecen aquí a los estudiantes que van a hacer esta movilidad pues, para que ellos tengan una tolerancia al cambio, para que irse a otro país no sea tan difícil? Sí, mire, por ejemplo, para el caso de las prácticas profesionales, los estudiantes reciben acá unos seminarios preparatorios, no solo por parte de IESEC, sino pues por parte también de la universidad. El tema del medio pues no solo los prepara para el tema profesional, que será su primera experiencia profesional, sino que también para el tema internacional. Entonces tratamos de combinar y decirle, mire, cuando una persona se va en un intercambio, una experiencia internacional, suele tener una función de estas de seno a coseno, o sea, suele bajar y después suele subir. La primera vez, los primeros 15 días de su experiencia internacional en práctica, en intercambio, suelen ser una maravilla. En francés hay una expresión que es tout nouveau, tout beau, que significa todo nuevo, todo bonito. Entonces en esa parte todo a usted le parece todo maravilloso, todo está nuevo, todo es esplendoroso. La segunda parte usted comienza a caer porque comienza a extrañar su casa, a extrañar sus amigos, a extrañar su cultura, a extrañar su comida. Se suele enfermar en esa segunda fase. Entonces se enfermó el estómago, no se adaptó a la altura, lo picó un mosquito en Brasil, y pues los brasileños son inmunes a eso porque viven allá, pero nosotros no, por ejemplo. Entonces nosotros somos más frágiles ante eso. Y después viene una etapa en la que si usted supera esa primera bajonazo, ya vuelve a comenzar a subir y se comienza a adaptar a la cultura. Eso está científicamente comprobado que funciona así en cualquier entorno internacional. Luego tratamos de preparar a los estudiantes para eso, para ese impacto. Tenemos pues obviamente los profesores visitantes, los otros estudiantes extranjeros que vienen, que también son un espejo. Aquí vienen franceses, peruanos, norteamericanos, alemanes, y ellos son un espejo para nosotros. Es decir, los mismos dramas que ellos tienen aquí adentro, los vamos a tener nosotros afuera. De manera que tenemos que ser amables, gentiles, cordiales, comprensivos y flexibles. Y conocer su cultura, sobre todo. Claro, entonces ellos pues se choquean por muchas cosas,
Aquí ahorita nos llegó un grupo grande de chicos peruanos y ellos pues algunas cosas, procedimientos, reglas, niveles de trabajo, comunicación, no les cuadraban muy bien. Tuve varios casos de estudiantes americanos que se iban a la costa atlántica, chicas especialmente, y se sentían acosadas sexualmente por la manera como los costeños, los abordaban, que culturalmente es natural. Sí, es decir, exacto, no había ningún toqueteo ni nada parecido, pero a las americanas les parecía eso como ya border cercano con el acoso. Sí. Entonces yo creo que hay que prepararse para ese tipo de experiencias. La Universidad de IAN pues pone su granito de arena en eso, pero creo que también las personas deben poner mucho de su parte. Es decir, no puede ser que uno estudie negocios internacionales, relaciones internacionales, lenguas modernas y no esté dispuesto a aceptar cambios o cosas nuevas. Es como cuando usted le dan a probar un plato nuevo. Le digan, no, eso no me gusta, pero perdóname, pero es que no lo has probado. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser flexible y estar dispuesto a probar muchas cosas nuevas. ¿Sí? Y no todo el mundo le gusta eso y no todo el mundo está listo. Lo que me parece imperdonable es que alguien que estudie negocios no esté listo para eso, negocios internacionales, o sea poco tolerante, pues seguramente no va a triunfar en el mundo de los negocios internacionales. Pues doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, realmente fue muy enriquecedora, me deja a mí pues, y a nuestro grupo súper sorprendidos. Y pues nada, gracias por su tiempo y esperamos pues que esta entrevista sea para el agrado de ustedes. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti y pues ojalá que este grupo saque el mejor provecho de lo que están estudiando y pues a la orden en la Oficina de Internacionalización de la Universidad de IAN para cualquier proyecto que tenga relación con el mundo internacional y con lo global. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Ay, Pili, gracias. Sí le quedó bien. Sí te Que quedó. pobre Pili, ya estaba ahí con los brazos dormidos. Gracias. ¿Ya sí le quedaron bracitos, Pili? Ay, Pili. Y ya estaba durmiendo. Pero chequeé el audio. Conectado. Chequeé el audio. Chequeé que le haya quedado bien porque yo desconfío.